Sean ustedes bienvenidos a esta nueva sesión de Diálogos Judiciales, que es un esfuerzo del Poder Judicial del Estado y de TVE Nuevo León para aumentar nuestra cultura de la legalidad. En esta ocasión vamos a hablar de un tema muy interesante que es la herencia y la sucesión, o bien la herencia y las sucesiones. Este tema lo hemos escogido porque nos han llegado muchos correos electrónicos, muchas personas han acudido a la presidencia del Tribunal Superior de Justicia con dudas respecto de ese tema de carácter familiar, y hemos invitado precisamente a expertos en ese tema para que nos comenten cuáles son los principales conceptos, cuáles son las principales aristas de este procedimiento y también del derecho en sí que corresponde a la herencia y a la sucesión. Bueno, voy a presentarlos de derecha a izquierda. Está con nosotros la licenciada Claudia Verónica Medellín González, perdón, quien es jueza 10º familiar oral del primer Distrito Judicial del Estado. Muchas gracias, licenciada. Gracias por la invitación. Nos acompaña también la doctora María Guadalupe Valderas Alanís, jueza 5º familiar oral del primer Distrito Judicial. Muchas gracias, encantada doctora. De estar aquí. Nos acompaña el licenciado Abraham Guillén Sandoval, quien es juez 2º familiar del primer Distrito Judicial del Estado. Muchas gracias, licenciada. Al contrario. Bueno, la herencia, como todos la conocíamos, dicen que lo que se hereda no se hurta, ¿verdad? Es cierto. La herencia es la transmisión de los bienes a la muerte del titular de ellos a sus parientes más cercanos, vamos a llamarle, ¿no? Son las expresiones coloquiales, ¿no? Ya entra de repente la consanguinidad, que el grado y que todas esas cosas que muchas veces nos confunden o confunden a los que no son abogados. Bueno, hasta a mí me confunden siendo abogado. La cuestión es la siguiente, vamos a aclarar un poquito qué es la herencia, también para que la gente empiece a comprenderlo un poco mejor y puedan a lo mejor aclarar algunas dudas sobre este concepto. ¿Qué es la herencia? Bien, es importante referir que precisamente la herencia es una consecuencia del derecho de perpetuidad o de la propiedad. Cuando una persona adquiere una propiedad, adquiere perpetuidad sobre dicho objeto, dicho bien inmueble. Entonces, ¿de qué forma lo va a transmitir o cómo va a pasar a través de otra persona? Lo puede hacer vendiendo el inmueble, o si llega a fallecer sin que se haya transmitido, pues es a través de una sucesión. ¿Qué es una sucesión? También hablando dentro de las herencias. Bien, una sucesión lo podemos ver en dos sentidos, en sentido amplio y en sentido estricto. Si hablamos de un sentido estricto, estamos hablando que es precisamente a través de la herencia. Es como se va a transmitir los derechos, las obligaciones que tenga una persona al momento de su muerte. ¿La masa hereditaria qué es? ¿Qué es la masa hereditaria? Porque muchas veces nos hace el concepto de, bueno, la masa hereditaria, ¿qué la compone? Bueno, la masa hereditaria la componen no solamente los bienes que tiene una persona al momento de fallecer, sino también el conjunto de obligaciones que adquirió durante su vida. Es importante mencionar aquí que, bueno, los bienes muebles, inmuebles, acciones, derechos que tenga una persona forman parte de la masa hereditaria, pero también aquellos compromisos, obligaciones, deudas que se tengan por el autor de la sucesión, por la persona fallecida, también vienen a formar parte de esa masa hereditaria, que es lo que se va a transmitir en un momento dado a las personas que sean designadas como herederos dentro de la sucesión. Me comentaba la doctora que cuando adquirimos una propiedad de alguna cosa la tenemos a perpetuidad, siempre va a ser de nosotros. Cuando fallecemos se traslada. Las deudas también, ¿por qué trae ese concepto también en cuestión de las deudas? Claro, la transmisión, como decía la doctora, la herencia constituye precisamente todos aquellos bienes, derechos y obligaciones que se transmiten y que no se extinguen con la muerte. Entonces pasan directamente lo que conforma el patrimonio, una universalidad jurídica que se compone precisamente de los elementos del activo y pasivo. Y al transmitirse esto de acuerdo precisamente también con los principios del derecho sucesorio, es que se recibe la herencia a beneficio de inventario, lo cual significa que en primer término se van a cubrir todas las deudas que haya adquirido el autor de la sucesión y que estén pendientes al momento de fallecer. Y precisamente después de cubrir este pasivo, pues específicamente queda ya el activo correspondiente para
proceder en su momento dado a la repartición de lo que haya quedado de los bienes. No heredes deudas, hemos escuchado muchas veces. No, no, Pero- no hay pero- confusión de patrimonio precisamente por ese principio que se recibe a beneficio de inventario. Es decir, hasta donde alcanza a pagar los bienes de... Así es, hasta donde alcance a cubrir del difunto. precisamente. En términos legales se le llama decuyus, ¿verdad? Así es. ¿Qué significa decuyus? Decujus. ¿Qué significa? ¿Difunto? Así es. Sí. Que Bueno, estamos hablando que entonces cuando la herencia se da cuando muere el que es el dueño de las cosas, ¿verdad? Hacia sus descendientes. Antes de entrar a los descendientes, les pregunto una cosa que me han preguntado muchas personas. ¿Existe la herencia en vida? No es factible. No, porque uno de los principios es precisamente la muerte. Uno de los Exactamente. principios del procedimiento, pues hablar de sucesiones es uno de los principios sucesorios. Porque luego viene el hijo pródigo, ¿no? El que el papá le dijo, no, pues ahí te voy a dar una vez. Así es, lo que habrá será Precisamente. otro tipo de circunstancias jurídicas como pudiera ser una donación, Así es, una una cesión cesión. de derechos, pero no podemos Sí. hablar precisamente de que hay herencia en vida porque es precisamente dispone la autorización de sus bienes y derechos para después de su muerte. Sí. Ahora, la herencia inicia precisamente al momento en que fallece la persona, el autor de la sucesión, no antes. Es decir, muere la persona y es ahí donde podemos estar hablando ya de que puede haber una sucesión, pueden recibir los herederos los bienes que dejó, las deudas, los derechos que haya adquirido la persona, pero no antes de que haya fallecido. Es decir, bueno, hay bienes que uno puede transmitir, obviamente en vida, pero esto, como ya lo decían la doctora y el licenciado Abraham, pues tiene que ser a través de una cesión, de una donación, de una venta inclusive, de algún otro acto jurídico que se celebre, pero no a través propiamente de una herencia, no hay herencia en vida. Sí, aquí es bien importante, licenciado Mauro, ejemplificar. Muy cierto lo que usted refiere, que en ocasiones escuchamos a una persona que dice, es que mi padre me heredó en vida. Así es. Es trascendental para las personas que nos escuchan y hay ocasiones que la gente así dice. Los padres de familia le dicen a uno de los hijos, mira hijo, como tú eres el hijo soltero, o tú eres el hijo que no estudiaste, o tú eres mi hija que siempre has estado a mi lado, tus demás hermanos estudiaron, ya no están en la casa, etcétera, tú te vas a quedar con la casa. Es cuando piensan que es una herencia en vida y les dice a los demás hermanos, esta casa es para Juanita o para Pedro, etcétera. Sí. No tiene ninguna validez desde el punto de vista jurídico. Esto nosotros lo escuchamos en los juzgados, que las personas nos dicen, es que mi mamá me dijo, y traen a la vecina y a la ¿Cómo? tía y a la abuelita. No puede ser. Si alguien quiere hacer una transmisión de esta forma, lo que tiene que hacer, o hace un testamento donde deja como heredera a Juanita o a Pedro, o bien, como lo comentaban los compañeros, te puedo donar en vida. Esa persona no necesita morirse para dejarle la propiedad a la hija que ella desee. ¿Sí? Si lo quiere para después de la muerte, ¿qué es lo que puede hacer? Un testamento. Y si es en ese momento, ¿qué es lo que puede donar la propiedad? Cederla. Pero hay ocasiones en que dicen los padres de familia, no, a mí me ven por interés, porque como tengo la casa, entonces todos los hijos me están viendo porque tienen interés en que les dé. Si ahorita les cedo o le dono, pues ya no me voy a quedar sin nada. Pues hay el usufructo vitalicio también. O sea, puedes donar y yo que soy la propietaria de ese bien inmueble, puedo determinar en la venta o en la donación que voy a tener el usufructo vitalicio y hasta que fallezca la persona se va a transmitir, va a poder tomar esa usufructo propiedad. Es el uso Exactamente. en exclusividad de la propiedad, vitalicio es hasta que se muera. Hasta que se muera. O sea, es una propiedad Sí. es una facultad que puede ser al momento de vender o de donar. Definitivamente, porque hay muchos mitos en cuanto a este Sí. tipo de situaciones, que si va a pasar y que si no le dan, y los problemas vienen y se reflejan en los juzgados. Precisamente esta pregunta o esta situación es porque mucha gente dice, es que mi papá ya le heredó en vida tal cosa, y murió el papá sin testamento, sin nada. Aplica lo que llamamos sucesión legítima, es decir, a todos los que tengan derecho, Claro. y él otra vez vuelve a repartirse lo que quedó, porque al final de cuentas todavía sigue siendo del de Nada Cuyo, ¿no? más
Lo que decía la doctora es bien importante en lo que acaba de comentar, estar bien seguro de cuál es el acto jurídico que quieren celebrar los interesados, porque si hay una donación, como dijo ella, bueno, no se va a disponer el nudo propietario de la propiedad dada en esa forma, la transmisión, pero sin embargo el interesado, el que donó, pues ya no puede el día de mañana arrepentirse porque ya transmitió la propiedad en donación, y si quisiera realizar en un momento otro tipo de acto jurídico, querer vender o disponer, ya no puede disponer del bien, solamente es para el uso exclusivo durante la vida. Entonces es bien importante que estén seguros del acto que quieren realizar, ¿verdad? Porque ya la donación, la única forma que se puede revocar es por los casos que la ley establece, entre otros casos de ingratitud. Entonces es bien importante, ¿quieres transmitir ahorita en vida la propiedad o quieres mejor establecer el testamento? Porque es sabido que el testamento se puede revocar en cualquier momento que el interesado quiera, y la donación no se puede revocar en el momento que él quiera, solo cuando suceda alguna de las causas que establece la ley. Sí, porque esto es, por ejemplo, cuando los hijos tienen alguna necesidad, el padre les da un bien y dice, está bien, como yo soy grande y ya tú tienes necesidad, te voy a heredar en vida esta propiedad para que salgas del problema, pero ya cuando me muera, tú sales. Pero nunca realmente, a lo mejor sí le hizo la donación en escritura, a lo mejor le dio el terreno, lo que haya dado. Así es. Pero nunca hizo el testamento. Exacto. Y entonces, cuando fallece este padre de familia, pues ahora todos los bienes que quedaron, como quieren, se van a repartir a esa persona porque realmente no hubo Si se hizo donación, no, licenciado Mauro. Si yo doné una pero propiedad. Lo que quedó, no digo la propiedad. La otra parte, lo que quedó. sí. Sí, porque él le dijo, a lo mejor te doy, pero ya no vas a heredar de mí. Y el otro, no, sí, papá. Pero cuando viene sin un testamento, pues tiene que entrar. Definitivo. Porque, pues, hay un derecho ahí, ¿no? Aquí a menos de que sea muy honesto y diga, ¿saben que yo repudio? Sí. Y, Lo que el licenciado Abraham decía es que la persona que donó ya no puede, nada más va a tener el usufructo vitalicio, pero esa persona ya no puede transmitirle a otro ni por testamento, porque esa propiedad ya salió de su patrimonio. Claro, así es. Ok, entonces, y si haces testamento, sí puedes en un momento determinado revocarlo. Yo puedo decir, voy y hago mi testamento, dejo fulano de tal. Pero después ese hijo fue ingrato conmigo, ya no me atendió, ya pensó que porque estaba anotado en el testamento como heredero, pues ya era de la propiedad. No, el autor o el padre que hizo el testamento puede dejarlo sin efecto, ¿sí? Y no necesariamente quita ese testamento. En cuestión de testamentos es válido el último que haya hecho el autor de la sucesión. Sí, aquí se rompe con el principio de que primero en tiempo, primero en derecho. Sí, no, acá está el último que haya. Bueno, vamos a hacer un pequeño corte en Diálogos Judiciales. Estamos tratando el tema de herencias y sucesiones. Le recordamos que tenemos un correo electrónico que es tribunal@pjenl.gov.mx para que nos envíe sus comentarios y sugerencias, y le responderemos también si tiene alguna duda de carácter legal. No lo podemos asesorar, pero sí podemos orientarlo a acudir a las instancias de gobierno que sean convenientes para usted. Volvemos en un instante. Gracias por continuar con nosotros aquí en Diálogos Judiciales. El tema que estamos tratando el día de hoy es herencias y sucesiones, de un punto de vista más que jurídico, yo creo que más social, para que podamos, ahorita los abogados que nos ven, muchas gracias por estar con nosotros, pero estamos dedicados a los que no son abogados, sobre todo a aquella gente ya mayor que tiene su familia, que está pensando ya quién le va a dar tal cosa en su testamento, o si no pensó hacer testamento, ver cómo puede aplicar esos conceptos. Porque cuando no haces tu testamento, pues a lo mejor se hereda, a lo mejor antes que los bienes son los problemas, ¿verdad? Que traen consigo este tipo de procedimientos.
vamos a pasar ahora al punto de quién hereda. Ya sabemos que ya hablamos de la herencia, ya hablamos de que cuando se hereda en vida o no se hereda en vida supuestamente, que el concepto no existe. No existe. Para que exista la herencia tiene que haber un muerto. O sea, como que para que haya un homicidio también tiene que haber un muerto, pues aquí también tiene que existir una muerte, un fallecimiento. El punto es quién hereda. Mucha gente me ha preguntado que cuando van así abogados y les dicen, oye, pues tú heredas por cabeza y tú heredas por estirpe. ¿Qué es una cosa y qué es otra? ¿Cómo se identifica esto? ¿Quién hereda primero de una persona? Bien, heredan por cabeza los que son en línea recta, o sea, los que son en línea directa. Por ejemplo, al padre le heredan los hijos, al hijo le heredan los hijos de esta persona, etcétera. Y por estirpe es, por ejemplo, cuando una persona tiene 4 hijos, pero uno de ellos ya falleció. Entonces va a venir a heredar por estirpe los nietos, es decir, los hijos de ese hijo que ya está fallecido. ¿Sí? Es algo complejo, ¿no? Sí. Puede decirse que sí es complejo, sin embargo, la doctora lo acaba de explicar, yo creo que en términos muy claros y muy sencillos. Yo como madre, a quien me va a heredar a mí es mi hijo, si tengo hijos. Si no, en caso que yo sea soltera, pues en todo caso van a heredar mis padres. Para el caso de que yo tuviera 4 hijos, como lo menciona la licenciada, y uno de ellos ya hubiera fallecido, pues quienes heredan la parte correspondiente a mi hijo ya fallecido serán los hijos de ese hijo. Obviamente estamos hablando de una sucesión de un derecho legítimo, porque en el testamento se establece claramente a la persona que yo voy a designar como heredero, independientemente de que sea familiar o no sea mi familiar. Puedo dejar como heredero o legatario a cualquier persona que yo crea oportuno legarle mis bienes y mis derechos. En el caso de la sucesión legítima que estamos tratando, sí se surten varios supuestos. Uno de ellos es precisamente, y el más común, es que a los padres heredan los hijos. Si no se tiene hijos, pues los ascendientes, en este caso los padres, o en ese caso los abuelos, si no hubiera los padres. ¿Verdad? Ahora, mucha gente piensa que cuando, por ejemplo, si yo fallezco, va a heredar mi esposa junto con mis hijos. ¿Eso es correcto? Bueno, de acuerdo con la ley, hay una disposición legal que en principio de cuentas se debe tomar como principal. Los parientes más cercanos excluyen a los más lejanos. Y en línea de los grados, pues precisamente los hijos en línea directa son los que primero van a heredar y excluyen a cualquier otro familiar. En el caso de la esposa, dependerá mucho bajo el régimen de que se hayan casado patrimonial, si es sociedad conyugal o es separación de bienes, porque si es sociedad conyugal tendríamos que ver los factores que ella ya tiene por sí la propiedad del 50% de los bienes, y de acuerdo con la ley no puede heredar más que la porción de un hijo. Entonces, al menos que ese porcentaje fuera menor, se tendría que equiparar a la porción de un hijo. O sea, hay una regla general, la esposa hereda como un hijo. Si sus bienes son mayores a los de un hijo, exactamente, no hereda. Así es. Sí. Esa es una regla importante. Y ahorita retomando un tema, es bien importante que estamos hablando de las sucesiones en la cuestión del testamento, que hay veces se señalan, un ejemplo, los testamentos cruzados, el esposo deja a la esposa y la esposa al esposo, y luego los herederos sustitutos, que son los hijos, para tratar de abarcar pues todas las posibilidades que haya, porque ha pasado algo bien importante, que se deja como heredero a 4 hijos y fallece uno antes que el autor de la sucesión, y ahí caducan las disposiciones testamentarias, y entonces ahí es donde vienen los conflictos. ¿Qué pasa con esa porción que le correspondía a ese hijo? Muchos aseguran o quieren verlo de la manera que se acrecienta el patrimonio de los demás, y no es así de acuerdo con la ley. ¿Por qué razón?
porque esa porción quedaría abierta a una sucesión legítima, esa porción que le correspondía a ese hijo, al menos que en el propio testamento se haya previsto para el caso de que fallezca alguno de ellos, se acreciente el patrimonio, pero si no lo dicen, no se va a acrecentar el patrimonio. Es decir, si yo le heredé, yo tengo 3 hijos. Así es. Si yo le heredé a mis 3 hijos Así es. en un testamento, Así es. y todavía sigo vivo, desafortunadamente un hijo mío muere, Antes de. y eso no se reparte entre los otros 2. No se reparte, Sí, se habría si que yo no abrir una modifico el sucesión testamento, legítima. Así en es. todo caso, el testamento se cumple como se debe haber cumplido Así y es. esa parte entra en otros... Queda intestada, así se dice, se abre Exacto. sucesión legítima, al menos que el propio testamento haya previsto esas cosas. Sí. Es decir, acrecentar el patrimonio de los otros. Sí, porque usted puede dejar en el testamento, dejo como únicos y universales herederos de mis bienes a mis 3 hijos. Sí. A falta de uno de ellos, se acrecentará, como dice el licenciado Abraham, hacia los otros, en cuanto a los 2, o sea, heredan a título universal. Sí. Porque hay ocasiones es a título particular, a uno le dejo una casa, a otro le dejo un carro, etcétera. Si se da esa situación de que la persona tiene 3 bienes y dice, a cada uno de mis hijos le dejo un bien, y ese bien, porque falleció antes que el autor de la sucesión, uno de los hijos, ese bien sí van a tener derecho a heredar los otros 2 hijos, pero hay que irse al juicio sucesorio de intestado. ¿Sí? ok. En donde pueden venir otras personas. O sea, si un heredero muere antes que el autor de la sucesión, sus hijos no pueden venir al testamento y decir, como mi papá falleció, venimos nosotros, a no ser que el autor de la sucesión haya dejado herederos sustitutos. De lo contrario, se va al juicio sucesorio de intestado sobre ese único bien inmueble y pueden venir los hijos del que ya falleció junto con los otros 2 hijos que ya habían heredado. Entonces, es sumamente importante que las personas realicen su testamento, que dispongan en vida qué es lo que van a hacer con sus bienes, precisamente cuando hay padres, como usted hace un momento refería, yo le voy a dejar a mi hijo esto, en vida lo voy a ayudar. Al cabo, él ya no va a tener derecho a la herencia. Si después él no hizo el testamento, va a venir a la sucesión. Quiero decirle que uno de los problemas más graves que tenemos los jueces familiares es precisamente en los juicios de intestado o en los juicios... Sí. Exactamente, cuando no hay testamento, porque cuando hay, la obligación de nosotros los jueces es respetar la voluntad del autor de la sucesión. Pero cuando no hay, entonces si nos dicen este tipo de situaciones, es que mi papá le dieron en vida y es que esta situación, y el otro dice no. Imagínense que tienen la misma sangre, tienen los mismos genes, entonces son muy problemáticos. Una cuestión que dentro de este punto, dentro de este contexto quiero mencionar es, por ejemplo, los hijos nacidos del matrimonio y los hijos nacidos fuera del matrimonio. Porque mucha gente dice, no, pues como son hijos no sé qué, ¿tiene alguna diferencia para la ley el hijo que nace dentro del matrimonio y el hijo que nace fuera del matrimonio? No, definitivamente no. Todos los hijos de una persona tienen el mismo derecho a heredar, tienen idéntico derecho. Igual proporción o porción de la herencia tendrán los hijos, independientemente de que sean nacidos dentro de un matrimonio o fuera del matrimonio. Aquí la diferencia sería, y valdría la pena puntualizar, de que si se trata de un bien que pertenece a una sociedad conyugal, bueno, ya desde ahí hay que partir de la base que al autor de la sucesión únicamente le corresponde una parte del bien, que en este caso sería el 50%, porque el otro 50% lo tiene reservado la cónyuge. Sería ese 50% que le correspondería al autor de la sucesión el que tendría que repartirse entre las personas que están llamadas a la sucesión. Si son los hijos, pues en todo caso los hijos, pero independientemente se va a repartir tanto entre los hijos del matrimonio como en aquel o aquellos hijos que hayan nacido fuera del matrimonio. Por eso también sería importante mencionar que las personas que tengan esta situación
en el hecho de que tengan hijos fuera del matrimonio, pues también es muy válido y es más seguro para efecto de evitar conflictos entre los propios hermanos, el hecho de que hagan un testamento, para el fin de que si es la intención de la persona que se les respete solamente a los hijos nacidos dentro del matrimonio, la proporción que les corresponde de ese bien que se va a repartir, pues que se haga establecer así en un testamento y se les respete así su derecho. Obviamente, si no es así, si no se estableció en el testamento, todos los hijos tienen derecho a acudir a la herencia. Ahora, Aquí nada más un agregado, licenciado Mauro, siempre y cuando ese hijo haya sido reconocido, Claro. ¿verdad? Por supuesto. Porque muchas ocasiones ocurren. ¿Sí? Es que el autor de la sucesión, los últimos 4, 5, 6 años vivió con una señora, tuvo un hijo, pero nunca lo reconoció. No lo reconoció, no fue al registro civil a que se asiente en el acta. Entonces piensa la persona que como tenía más de 5 años viviendo con esta señora, con la mamá de este niño que dice es hijo, dicen, hay el concubinato. No. Si la persona estaba casada, no puede haber concubinato y no lo reconoció al niño, entonces no puede llegar a heredar. En ocasiones tenemos el caso que establece la licenciada, obviamente se refiere cuando está en el acta de nacimiento que compareció el padre, pero si no compareció, no va a ser posible, puesto que ya falleció aquella persona, salvo lo que ella agregaba, que haya dejado testamento. En esos casos sí es importante, porque ahí no va a decir dejo a mi hijo fulano de tal, dejo a fulano de tal y ya esa persona puede heredar. Cuando vienen en los juicios sucesorios testamentarios, con nosotros nada más se deben de identificar que efectivamente es aquella persona la heredera. Cuando se trata de la sucesión legítima, el primer supuesto que se debe de acreditar, además de la muerte del autor de la sucesión, es precisamente el título que se tiene para reclamar la herencia. En este caso, pues es a través del documento idóneo, que vendría siendo la certificación de registro civil que ampare, justifique fehacientemente que es el hijo del autor de la sucesión. Invariablemente tendría que establecerse en el acta correspondiente que compareció el padre a registrarlo o ambos padres a registrar. ¿Qué pasa con los hijos? Bueno, vamos a hacer un pequeño corte en diálogos judiciales, porque se nos acabó un poco el tiempo del periodo. Le recordamos que también tenemos un correo electrónico, tribunal@pjenl.gov.mx, donde puede hacer todos los comentarios y sugerencias. Volvemos un instante. Gracias por continuar con nosotros aquí en Diálogos Judiciales. El tema que estamos dando es herencias y sucesiones, en preguntas un poco más simples, dedicadas a la gente que tiene dudas a este respecto. Obviamente agradecemos a nuestros abogados que siempre nos ven, que siempre nos recomiendan los temas para este programa, pero estamos dirigiéndolo un poco más a la gente que tiene esas dudas de repente sobre paradigmas que se tienen en relación, o falsas ideas que tienen en relación a las herencias. Sí. Ya hablamos de la herencia en vida, ya hablamos de quién hereda, porque muchas se pensaba que la mamá se heredaba también en proporción, aparte de tener sus bienes y todo lo demás. Pero en este caso estamos hablando, por ejemplo, de los hijos en el corte estamos hablando de los hijos con características especiales, por ejemplo, hijos que tienen síndrome de Down, algún tipo de afectación mental. ¿Ellos cómo heredan? Ellos, pues, igual que un hijo normal, tiene la misma proporción que establece la ley, heredan por partes iguales. El motivo aquí es que, bueno, pues está siendo representado por, al haber fallecido uno de los padres, pues la representación legal la tiene el otro padre.
pero es bien importante señalar que en los juicios sucesorios, en ocasiones cuando viene el cónyuge supérstite a heredar también con cierto derecho, puede originarse alguna oposición de intereses con relación a este menor con capacidades diferentes y tendremos la obligación de nombrar un tutor a un tercero que lo represente, al menos en este procedimiento sucesor, pero siempre y cuando se dé esa característica. Es decir, ¿verdad? que si la mamá también entra dentro como heredera dentro Así del es. procedimiento, no puede fungir como representante de ese Así hijo. es, porque puede haber oposición de Puede haber intereses, un conflicto. de intereses, porque ella también va a ser heredera Y en entonces, esta para efectos del sucesión. juicio, el juez le designa a otra persona Así es. para que lo represente. Así es. ¿Y de dónde la designa? Bueno, hay una lista de tutores oficiales que anualmente se actualiza y de esas personas que desempeñan esas funciones se escoge a uno para que represente al menor. Sí, aquí es bien importante, ya que se toca este caso de personas con capacidades especiales, que cuando en una familia exista una persona con estas características, una vez que cumple la mayoría de edad, los 18 años, ocurran a los tribunales judiciales, a los tribunales familiares, a promover las diligencias de jurisdicción voluntaria sobre declaración de incapacidad. Muchas ocasiones no se hace porque piensan que va a ser un trámite muy tardado. No, todos los jueces familiares estamos muy sensibilizados en este tipo de procedimientos e inmediatamente lo único que se tiene que justificar que es con 3 dictámenes médicos de que efectivamente la persona no se puede valer por sí mismo. Que ya llevan de antemano, ¿verdad? Exactamente. No es necesario que los jueces los ordenen. No, ya lo llevan y nada más lo único que hacemos cuando son enfermedades que no son desde el nacimiento, por ejemplo, un síndrome Down es desde que nace así la persona, pero habrá algún niño que a los 8 o 9 años convulsionó y quedó de esta manera, tuvo un problema de una incapacidad, entonces en estos casos se llevan los 3 dictámenes y se va a pedir que se ratifiquen para que no vaya a haber una situación de que digan que una persona tiene una incapacidad y resulte que no. Claro. Entonces, aquí este paréntesis lo abro precisamente para que se pueda nombrar a un tutor inmediatamente que cumpla la mayoría de edad de esta persona, porque el padre y la madre lo van a poder representar hasta los 18 años. Cumplida esta edad, se va a nombrar a cualquiera de los 2 tutor o al hermano, a una tía, etcétera. Esto se hace con el objetivo de que en todos los actos que va a tener esta persona, pues sea representado legalmente. También, cuando en los procedimientos, como decíamos y refería el licenciado Abraham, hay intereses opuestos, el juez advierte y dice, efectivamente la madre va a tener un interés, entonces nombramos de la lista de tutores para evitar cualquier conflicto de intereses. Cuando hay testamento, bueno, perdón, bueno, voy a cerrarme eso para después, pero porque tengo otra pregunta. Hay unos hijos, no tanto que sean hijos consanguíneos, sino que muchas veces le llaman hijos centenados, que le llaman, ¿no? De muchachos Sí. que muchas personas cogieron cuando eran niños y los criaron como hijos suyos y a lo mejor nunca los adoptaron. ¿Ellos no tienen derecho a heredar o sí tienen derecho a heredar y bajo qué concepto? No tienen el derecho a heredar directamente si no está demostrado a través de una certificación de registro civil que fue reconocido como hijo. Tiene que darse, obviamente, ciertas circunstancias para ser heredero. Podrá heredar sin ningún problema a través de un testamento. Si la persona que está haciendo el testamento designa, como hace rato mencioné, a cualquier persona como su heredero, se le debe de respetar ese derecho que él tiene de transmitir sus bienes a la persona que él decida, sea pariente, no sea pariente, sea una persona desconocida inclusive o que no tenga ninguna relación de parentesco con él. En el caso del testamento, pues ya vimos que no hay ningún problema, se puede heredar a cualquier persona. En el caso de la sucesión legítima sí tiene que haber que ser una de las personas que tengan un interés
interés directo, un parentesco directo o a través de la estirpe que se le designe como heredero. No puede Pero ¿qué tal designarse si una van todos persona. los hijos y dicen, no, él también, papá lo considera como hijo que también herede? No existe esa situación a menos de que uno de los hijos quiera transmitir voluntariamente el derecho a otra persona. ¿Pero Cuando sería se dentro de acude la a la sucesión o herencia, sería otra cosa? dentro de la sucesión puede ser posible. Inclusive yo puedo comparecer como heredera de la sucesión de mi padre y decir, bueno, pues yo le heredo, perdón, no le heredo, le transmito, le cedo mis derechos hereditarios al licenciado Mauro. Sí. Porque así corresponde a mi interés. Sí. O sea, yo soy la heredera, pero independientemente de, dentro de la misma sucesión puedo comparecer en uso de mi plenitud de derecho a decir, esta parte que a mí me corresponde, yo se la cedo a mi hermano, o se la cedo a otra hermana o a cualquier persona, inclusive que no tenga relación directa con la persona que hizo la herencia. Igual puedo también decir, ¿sabes qué? No me interesa la herencia, repudio a mi derecho de heredar. Y esa parte que yo repudié se va a acrecentar al beneficio de los otros herederos. Ese es un tema que diferente, perdón, a la cesión que yo realice en particular a determinada persona. Es un tema del repudio que Sí, quiero ver es ahorita, bien. pero antes del repudio Sí. quiero ver el legado, porque el legado me parece que es una modalidad que ya tocamos ahorita, A pero que es título. muy, muy importante. Sí. Como lo dijimos, los bienes pues, se transmiten por sucesión legítima, es decir, por pleno derecho a los hijos, a los parientes que sean a la Así ley. es. El testamento es la propia voluntad de quien fallece, de decirle esto para ti, esto para ti. Sí. Y ahí la voluntad no tiene límites, se le puede dar a quien quiera, incluso Sí. al que sea. Y pero eso puede ser a través de una herencia, de fijarle un porcentaje o a través de fijarle un legado. Bueno, Me imagino es yo, ¿no? que sí. ¿Cómo le puede dar cómo Bueno, es es bien importante, el carácter de heredero es que se recibe la herencia a título universal, lo que acabamos de comentar ahorita en una universalidad jurídica, la transmisión de todos los bienes y derechos que no se extinguen con la muerte. Con la diferencia con el legatario es que él recibe a título particular, en forma individualizada, un bien determinado. Hay gente que han dicho, pues a mi secretaria de toda la vida le heredo pues este bien determinado que utilizó en la época de trabajo, esta porción determinada de dinero, pero no es con el mismo carácter que recibe, porque los herederos primero, en primer término, tienen que responder de todas las deudas que hubo en la herencia, porque ellos tienen un bien determinado. Entran subsidiariamente también cuando no alcanza la porción de los herederos, pero si alcanzó la porción de los herederos a cubrir las deudas, el legado se va a respetar, porque fue precisamente a título particular. Sí, para contar el mismo concepto. Es decir, si yo le dono, por ejemplo, tengo mis hijos, les digo, los heredo por partes iguales, pero a fulanito de tal, le heredo, como siempre me gustó mi carro, tal, se lo doy. Como un legado. Entonces, él no es heredero, es Así legatario. es, al legatario, Es así incorrecto es. llamarlo heredero, aunque Puede herede. ser, Así puede es. tener las dos calidades, puede ser heredero y puede ser legatario. Así es. El legatario es particularizar un bien a determinada Así es. persona Ok. y heredero corresponde a toda la masa hereditaria que se reparta entre tantas personas, Sí. establecer el nombre de las personas. Entonces, de tal manera, mi hijo Juan puede ser heredero porque yo dije que mis bienes sean para Juan, Pedro, Paco, Luis, pero también puede ser legatario porque yo le dejé específicamente a él el carro que tanto le gusta. Es decir, puede tener la misma persona los dos caracteres, o sea, el de heredero y el de legatario. Aquí es bien, Sí. perdón. Aquí es importante referir también una situación. El heredero y el legatario del que está hablando, ¿qué pasa? Usted lo vamos a poner como ejemplo, Sí, Mauro, siempre me porque toca, no se usted se ha preocupe, sí. estado poniendo. Sí. ¿Qué sucede Échale. si usted deja como único y universal heredero al licenciado Abraham y a la licenciada Verónica como legataria de una casa? Ajá. Ya, se llevó, pero usted había comprado un boleto de una rifa de una casa y resulta que usted fallece antes de que se lleve a cabo el sorteo. sí. Usted resulta beneficiado con el premio. La licenciada Verónica, como ella fue legataria nada más de esta casa, ella no va a poder tener derecho
al bien inmueble que usted se sacó después de muerto. Okay. El único y universal heredero sería el licenciado Abraham, que sí tendría derecho a esa casa, aparte de todo lo que usted le había dejado, porque lo dejó como único y universal heredero. Ajá. Entonces, hay una gran diferencia, exactamente, hay una gran diferencia muy importante que ya los compañeros han referido, pero también quiero hacer otra situación, mencionar. En cuanto a lo que usted hablaba de los hijos de crianza, que Nuevo León es el primer estado de la República Mexicana que tuvo la adopción de mayores de edad. Entonces hay muchas personas que en ocasiones han tenido este tipo de personas que lo recogieron cuando eran chicos y lo van dejando a la desidia. Ya vamos a ir a arreglar los papeles, etcétera, pero fallece, la muerte no espera y te llega. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo importante? Que sepan las personas que nos escuchan que en Nuevo León tenemos la adopción de hijos mayores de edad. Entonces es un trámite súper sencillo, ya se maneja en la oralidad, puede tardar 2 días, 3 días con que reúnas todos los requisitos. Entonces, aquellas familias que tienen estos casos de personas deben de promover la adopción. Basta que nos informen que ambos están de acuerdo y que ha tenido la calidad de hijo, ¿verdad? Entonces, ya es adoptado esa persona, ahora sí, con la adopción se adquieren todos los derechos de hijos consanguíneos. Muy bien, vamos a hacer un pequeño corte aquí en Diálogos Judiciales. Le recordamos también que tenemos una página de electrónica en el Tribunal Superior de Justicia, el Poder Judicial, que es www.pjnl.gov.mx. Muchas gracias. Volvemos en un instante. Continuamos aquí en Diálogos Judiciales. Gracias por seguir con nosotros. El tema que estamos tratando es herencias y sucesiones. Muy interesante, siempre esos temas resultan muy profundos y realmente todos vivimos estos conceptos que hemos visto aquí. Los hemos visto en otros casos ajenos, en casos propios también. Y claro que pues, la recomendación siempre es hacer su testamento, ir a una notaría si es posible. Incluso hay brigadas de gobierno donde dan testamentos a bajo costo y demás. Y antes de entrar al repudio de la herencia, porque te dice un punto que nos falta, es hablar también de que mucha gente dice, mire señor, fíjese que pues falleció mi papá, ¿verdad? Que era el que tenía los bienes y mi mamá también. Y a mí me dejaron esto, ¿verdad? Me dejaron una herencia y me enseñan un papelito ahí firmado, que ahí dice, sí, le dejo a mi hija Juanita y le firmó, y le puso esta fecha y todo. ¿Eso vale como testamento? No, porque la ley establece una clasificación de testamento. Podríamos que empezar para retomar esto, que decir que el testamento pues es un acto de voluntad libre del autor de la sucesión. Pero ahí está firmado. Personalísimo, revocable, para disponer de sus bienes, como dijimos, a través de la sucesión. Y hay clases de testamento que establece la ley, ordinarios y especiales. En la clasificación de los testamentos ordinarios viene el testamento público abierto, público cerrado y público simplificado, que pues casi no hay mucho respecto de esto, y el testamento hológrafo. Y hay los especiales, que es el testamento privado y el hecho en país extranjero, porque ya se derogaron los anteriores que había de carácter especial. Y que sería el hológrafo, dice pues que lo haya dispuesto de su puño y letra, pero se tienen que cumplir ciertos requisitos y ciertas formalidades que la ley establece, que se debe hacer de su puño y letra 2 ejemplares del testamento y uno de ellos irlo a depositar al registro público de la propiedad. Entonces no era el simple papelito, ahí se quedó como algo que no era el testamento, porque no se cubrieron los requisitos que señala la ley.
Y entonces tendría que cubrirse esto. De hecho, en la ley luego se establece para el testamento hológrafo o el testamento privado lo que se denomina la declaración formal de los testamentos antes de denunciar el juicio sucesor, y uno de los supuestos es que hay que cubrir esos requisitos principales. O sea que ese Hay que no reunir tendría solemnidades y las solemnidades, ¿verdad? Y como lo dice el licenciado Abraham, esa solemnidad es irlo a depositar al registro público de la propiedad cuando se abre, cuando llega a haber casos como el que usted menciona. Nosotros giramos oficio al registro público de la propiedad para que nos informe si efectivamente existe un testamento. En ocasiones sí han cumplido. Ah, sí. Y nos lo mandan. Y Exacto. aquel documento, aquel papelito que usted dice, Sí. pues sí reúne todos los requisitos. Si no, no es factible. Y a Ahora- veces nos pasa, discúlpeme, Sí, claro. que con todo esto de los informes que se mandan a la dirección de notarías, a la dirección del registro de la propiedad, y ahora un organismo que hay un registro nacional de testamentos, también hay la forma de establecer si no hubo un testamento en otra parte de la República. Y nos hemos encontrado en la práctica que nos han llegado varios testamentos, 2 hológrafos y 2 testamentos Válgame, peor públicos. tantito. Y bueno, ya sabemos que el concepto que dijimos al principio, que en principio el más actual revoca los anteriores, porque esa fue la disposición libre precisamente del autor de la sucesión. Ahora sí vamos con la cuestión del repudio, porque todos los temas se abarcan para mucho, Sí. pero una persona puede repudiar la herencia, o sea, repudiar, ¿qué se entiende por repudiar? Manifestar formalmente que no es mi interés aceptarla. Repudiar es lo contrario a aceptar. O sea, no es Es decir, obligatorio que si se muere mi papá, yo digo, tengo la obligación de aceptar eso, aunque no. No es obligatorio. Yo puedo decir no me conviene por alguna circunstancia especial o no es de mi interés que ese bien sea mío, no tengo ningún interés o deseo, por ejemplo, que esa propiedad sea de otra persona y no mía. A lo mejor yo acordé con mi hermana que en lugar de que yo me quede con una parte y ella con otra, pues que ella se lo acrecente todo y se quede ella con todo. Yo puedo cederle a su favor o bien puedo repudiar la herencia y automáticamente, independientemente de que no sea una cesión específicamente hablando, al repudiar yo y no haber otros herederos, pues se le va a acrecentar a ella como única heredera, ¿verdad? El problema sería si son varios hermanos, son 5 hermanos, yo repudio, no se le va a acrecentar a Juanito o a Pedro, se le va a acrecentar a los 4 hermanos que quedaron. El acto es diferente en cuanto a la cesión. En la cesión yo sí puedo establecer específicamente a quién le estoy dando ese derecho que yo estoy no aceptando. Y en el repudio no, en el repudio simplemente digo no lo quiero, no lo acepto y bueno, ya se verá a quién se le acrecenta dentro de la sucesión, que será quien tenga derecho a la misma. Respecto de esto que habla la compañera, es bien importante algo precisar en razón al precisamente el repudio de la herencia, que es la no aceptación, no acepto la herencia, y es un derecho que la ley establece, aceptar o no aceptar la herencia. Y una vez hecho esto formalmente, ya no se puede revocar, aceptaste o repudiaste la herencia. Pero le decía que es bien importante porque es una forma que él no aceptó la herencia, y otra forma a veces es ceder a determinado heredero o determinada persona los derechos hereditarios. Y esto, ¿por qué es bien importante precisar? Porque en ocasiones pasa que si alguien repudia la herencia, en el ejemplo que fueran 3 hermanos, por ejemplo, y repudia a uno de ellos, pues esa porción que a él le correspondía en la herencia se va a repartir entre los otros herederos, porque pues él no aceptó la herencia, la repudió. El problema sería en el caso que hubieran 3 hijos y un hijo de crianza, el cual no fue reconocido por el autor de la sucesión en una sucesión legítima, y ellos los 3 repudiaran en la falsa creencia que va a heredar el hijo de crianza, que ellos estaban, no, y ya no hay ningún familiar, fíjense, heredaría el fisco, o sea, el Estado, al no haber ningún pariente. El acto jurídico que ellos debieron haber celebrado era la cesión de derechos hereditarios a favor, porque él no tenía derecho a la herencia. Hay personas que no tienen, el parentesco de afinidad no da derecho a heredar. Claro, así
Al menos que en paz descanse mi suegra, me hubiera dejado como heredero, pues ahí sí asume uno ser heredero, pero de otra manera no. Entonces es bien importante eso, que se fijen cuál es la voluntad real de ellos. Nada más no aceptar para no tener ningún compromiso en relación a la sucesión, o es mi derecho cedérselo a Juan o a Pedro. Y ahora otro punto que también creo que es importante aquí mencionar es que se puede hacer una cesión de derechos, de todos los derechos que se tengan de la herencia, o bien se puede puntualizar un bien específico de los derechos que yo estoy cediendo. Es decir, yo sé que en la sucesión actualmente se está inventariando, no sé, una casa. Yo cedo los derechos de la herencia y bueno, los derechos actualmente de esa herencia pues son esa casa. Pero si pasados los años aparecieran 2, 3 propiedades más y yo cedí todos mis derechos, yo ya no tendría tampoco derecho a estas 2, 3 propiedades. Claro. Contrario a que si yo cedo los derechos que me tocan respecto de ese bien en particular, si al cabo de los años aparecieran otros 2, 3 bienes de mayor valor y si es de mi interés aceptar esa herencia, lo puedo hacer. Sí, exactamente. Esto es importante y también cuando se pretenda ceder los derechos, se puede hacer antes de que se lleve a cabo la adjudicación, precisamente para que no tengan dos veces que escriturar. Entonces, eso es también de suma importancia. Hay muchas cuestiones que uno puede tratar dentro de este tema. Igual en ocasiones sucede que dicen, sabemos que tenemos un hermano, pero no le vamos a informar al juez. Sí. Y trae como consecuencia que ese hermano, el que no fue llamado a la sucesión, puede pedir la nulidad de aquello. Entonces, sí, aquí lo importante es llamar a todos los que tengan derecho para que tengan una tranquilidad de que el trámite que se hizo es el correcto. Pues hay muchos temas en torno a la herencia. Yo creo que vamos a hacer herencias 2, porque quedan muchas cosas en la lista. Le agradecemos mucho que haya estado con nosotros. Agradecemos a la licenciada Claudia Verónica Medín González, jueza de décimo familiar oral, que está con nosotros. Muchas gracias. A la doctora María Guadalupe Valderas Aralins, jueza quinto familiar oral también, que nos ha acompañado. Y el licenciado Abraham Guillén Sandoval, juez segundo familiar del primer distrito judicial, que nos ha acompañado el día de hoy. Muchas gracias, licenciado. Muchas gracias a usted por habernos acompañado. Lo esperamos en la próxima sesión de Diálogos Judiciales.